A través de cientos de años, esta religión se ha mantenido en un tabú para muchos religiosos. Esos son los motivos de que ponemos estos videos, para que todas las personas puedan alcanzar el conocimiento necesario para poder realizar cualquier tipo de trabajo. Es importante conocer que todos estos rituales de controlar al esposo o de amarre de una mujer o de un hombre, el palero nunca lo puede hacer delante de la enganga, a no ser que la enganga esté cubierta. Vemos dos palos cruzados donde existe un pedazo de tela largo donde va a servir de bandera y a la vez de amarre a estas dos parejas. La mujer está arriba en la representación de mamá chola, como pueden ver en el signo que tiene en el pecho, y el hombre está abajo de cabeza. Esto es para mantener al esposo por la rienda. Es cierto que la mujer o el hombre acude a los brujos para así mantener a la otra pareja atada a él o a ella, y esto va reflejando en sí cómo es que estos trabajos pueden hacerse. Si bien la caridad del cobre, mamachola, puede utilizar lámparas de aceite. Para los que no conocen lámparas de aceite, es un pozuelo que se usa, cualquier pozuelo hondo, donde ponemos un pedazo de algodón al ancho del pozuelo que utilizamos y hacemos en el medio especie de una muerquita, y así prendemos a mamá chola una lámpara de aceite. Igual se lo hacemos a las ánimas o se lo hacemos a Cubayende, San Lázaro, a pesar que le podemos prender en pemba o velas. Aquellos paleros de Tambatilanga saben lo que es una lámpara de aceite, al cual es como se le pide a mamá chola la calidad del cobre. Es un pozuelo sencillo, cualquier pozuelo, no muy grande, o un platico donde ponemos algodón, especie de tamaño del plato, y a la vez en el medio hacemos, volvemos a repetir, una muerquita, y ahí prendemos, y ese algodón va chupando el aceite y va consumiéndose, y la vela puede durar mucho tiempo. Siempre tienen que cuidarla porque es bien peligroso. Mamachola le gusta el perejil, también el anís y el bronce, a pesar que la dueña del oro. Siempre para los trabajos de amarre o de acercamiento o mantener al marido por la rienda, se utiliza palo ven a mí, palo jala jala, yo puedo más que tú, palo llamado y vencedor. Si bien mamá chola es la protectora de las barrigas que están, de las personas, de las mujeres que están embarazadas, también es protectora de las barrigas. Es cierto que todos estos trabajos se remontan a cientos de años atrás, donde ha sido un tabú para muchas personas. Los palos que podemos utilizar pueden ser palo yaya o palo vencedor, para así hacer especie de las banderas. Estas banderas llevan sus signos, como ustedes podrán ver, y así van a estar atando a esta pareja y la mujer manteniendo al marido por la rienda. Es cierto que estos trabajos le pueden echar el semen de las dos personas cuando hacen el acto sexual, y a la vez puede buscar pelo de sus partes del hombre, uñas y
utilizar y hacer el muñeco de una ropa interior de ese hombre o de esa mujer a la que vamos a utilizar. A la que representa a la mujer pintamos el signo de mamá chola, este que aparece aquí, con diferentes flechas, y al hombre pintamos cruces y flechas que van a estar, como dice, penetrando en ese hombre por medio de mamá chola, la caridad del cobre, que es la que le va a tirar la flecha. Cuando hacemos estas dos carabelas con flecha, siempre representan a mamá chola cuando hacemos estas dos flechas abajo de las carabelas. Si bien este signo que aparece redondo con dos círculos también es representativo del lucero con camino de mamá chula, la caridad del cobre. Los diferentes fundamentos pueden variar según los munanzos Congo, pero todo tienen que ver con mamá chula, la caridad del cobre. Al ver todo este tipo de trabajo, vemos que nos remontamos a cientos de años atrás y que es importante para cualquier mujer mantener a su esposo por la rienda. Esto lo va a parar de muchas cosas, a pesar de que la mujer que haga estos trabajos, como hemos dicho en otros programas, ella debe cambiar su forma de ser y volverse mucho más sexy. Muchas veces la mujer pide a mamá chola, a la caridad del cobre, se unta en miel de abeja todo su cuerpo, prendiendo una lámpara de aceite y pidiendo desnuda alante de la caridad del cobre, pidiéndole a mamá chola que le tenga atado a la persona que está pidiendo al esposo. Muchas veces otros paleros mandan a desnudar a la mujer, ella sola en su casa y atrás de la puerta, con una cadena, pedirle a Antonia Gervasio, con un candil prendido. Al que no conoce un candil, lo pueden utilizar en un mortero, simplemente una lata de leche. Utilizan la lata de leche, le echan un poco de alcohol, le ponen palos a la jala, ven a mí, vencedor, el pelo de la cabeza de la persona, de las uñas. Muchas veces, hasta si escupe, recogen esa saliva donde la persona escupió. Si bien todos estos trabajos nos pueden dar el entendimiento de cómo puede trabajar un gangulero en la intimidad de un munanzo Congo, o cómo puede trabajar cualquier otra persona que haga este tipo de trabajo. Claro que no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente estamos dramatizando escenas folclóricas para que de este modo los que son creyentes de esta religión y aquellos que no son creyentes tengan una idea de cómo funcionan estas manifestaciones cuando el palero está solo en su munanzo Congo. Es cierto que existen infinidades de seguidores a estos programas. Claro, estamos dando a ustedes el conocimiento necesario para que puedan de un modo o de otro tener en su libreta o cartilla de trabajo ciertos trabajos que le van a estar ayudando en el transcurso de su vida religiosa. Gracias, que esto es un aporte del Tatiraca Batalla Mundo Osvaldo Sesti a todos aquellos que conocen o quieran conocer sobre esta cultura. No cabe duda que el palero va cubriendo con hojas de maíz el pomo que va a utilizar y va a ser la especie de una estrella a la vista de ustedes. De este modo va a representar directo a mamá chola, la caridad del cobre, donde el uso litúrgico de estas manifestaciones se van a remontar a cientos de años.
no cabe duda alguna que el poder que ejerce la propia naturaleza nos da el entendimiento de cómo los ganguleros pueden realizar sus trabajos. Para muchos que no conocen sobre esta cultura, le estamos dando el entendimiento cómo los ganguleros pueden realizar un trabajo que va más allá de los conocimientos de otros paleros. Podemos ver que ha hecho como especie de una estrella de 6 puntas, donde está involucrado espíritus malos, inquisis malongo. Esto significa que cualquier amarre que usted haga, cualquier atadura a cualquier otra persona, no son trabajos buenos nunca en la vida. Son trabajos donde se utilizan espíritus, muchas veces hasta de Endoki, del dios de las malas artes. De este modo, damos a entender con claridad cómo se desenvuelve el trabajo paso a paso, logrando así obtener mayores resultados. En la vida cotidiana del palero, siempre mantenemos oculto toda ensara o trabajo a la vista de cualquier curioso. Claro que a través del tiempo estos trabajos han llegado muy desmenuzados a todos ustedes y esto ha traído consecuencias graves hasta para los propios ganguleros o paleros que procesan esta religión, llegando muy pocos trabajos a todos ellos. Esta es la oportunidad que ha dado el aporte del Tata Iraca a esta cultura, logrando así mantener el poder y la fuerza de la propia naturaleza en los convenios o tratados con todos estos espíritus. El convencimiento a esta religión es el aporte de muchos ganguleros a estos trabajos cuando verdaderamente imploramos por aquellos seres o espíritus o inquisis de enganga o inquisis de ensambia o inquisis malongo que nos van a ayudar. Podemos machacar perejil y bañarnos con perejil y a la vez con albahaca. Esto va a abrir los caminos y sirve también para el amor. Albahaca es una de las hierbas más brujas existentes en esta cultura, a pesar de que existen otras que son también muy importantes. Pero cuando usted quiere tener un buen desenvolvimiento, se baña con albahaca y perejil. Y muchas veces pidiéndole a mamá chola, echando 25 gotas de miel de abeja, no chorro, gotas, para que esto nos abra los caminos del amor cuando lo tenemos perdido. Como hemos dicho, aquella persona que haga el trabajo, que quiera atar a su marido, también tiene que cambiar su modo personal y, si es posible, en la época moderna esta, hacer hasta ejercicio. Así se complementan los trabajos de Entambatilanga, el tiempo que han mantenido los africanos dando el aporte a los propios criollos, a pesar de que el africano nunca quiso que el criollo perteneciera a esta cultura, ya que el criollo puede, como dice, transmitir y dar conocimiento como este que se está dando a otras personas. Ellos lo han mantenido oculto, pero el criollo quiere expandir más esta cultura, dándola a todos aquellos creyentes para que mantengan así la fuerza y el poder que tiene esta forma primitiva o esta religión. Vamos a pasar a otro segmento, ya que el tiempo se nos puede estar agotando y verdaderamente tenemos mucho que hablar. Un salam aleikum para todos los tata,